Bueno, agradezco al pastor José Velasco, que es el invitado de esta mañana, y mi buen amigo y pastor, es tu tiempo. Gracias por poder compartir esta mañana con nosotros desde la ciudad metropolitana de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, mi pastor. Gracias, Irving. Doy gracias a Dios por esta linda mañana. Y como lo decíamos hace 8 días, oro por esta linda iglesia de Taylor, ya que se están reuniendo a las 4:30 de la mañana para tener esos momentos de oración. Y si hay un momento en el que necesitamos orar es justamente en esos tiempos en los que atravesamos tantas dificultades, tanto espirituales, materiales, como de familia. Justamente el día de ayer en la división interamericana comenzamos con un lindo proyecto que son los 100 días de oración. Y voy a hacer un comercial, voy a abrir un paréntesis, quiero hacer un comercial, bueno, dos comerciales, dos breves comerciales. Estamos subiendo allí en el YouTube y en el Facebook, en una iniciativa que tomamos ciertas efemérides del mundo adventista todos los días. Así que le voy a pedir al pastor Irving si lo puede compartir con ustedes y así iremos aprendiendo juntos un poquito más de la historia de nuestra iglesia adventista a lo largo de la antigüedad, allá de 1800 a 1920 aproximadamente, y estaremos subiendo datos interesantes cada día del año, qué sucedía un día como hoy, pero de tal fecha. También estaremos subiendo lo que tiene que ver con los 100 días de oración. Si ustedes quieren darse una vueltecita por nuestro canal de YouTube, ahí me podrán encontrar como José Velasco Reséndiz, y entonces podremos participar de esa iniciativa tan linda de estos 100 días de oración. Agradezco a Dios porque cada día hay mucha gente que se une para orar a nuestro Padre Celestial en esos momentos tan complicados de nuestra vida. Sin embargo, al estar hablando acerca de lo que Dios pide de nosotros y en estos 40 días, en estas 40 madrugadas, justamente el día de hoy nos toca hablar acerca de las ofrendas voluntarias. Sabes que todo lo que nos debe de motivar en relación de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana espiritualmente debe de ser voluntario. Dios no te exige nada, Dios no te obliga a nada, Dios no está allí como un policía viendo qué haces y qué no haces para condenarte. Lo que Dios pide y lo que Dios busca de ti y de mí es que vayamos voluntariamente a Él y todo lo que tiene que ver en cuestión de mayordomía tiene que ser altamente voluntario. Cuando hablamos de tesoros, y hablamos de tesoros, hablamos de tiempo, hablamos del templo, de nuestro cuerpo, a veces pensamos que Dios es un Dios muy rígido, sin embargo el Señor nos da lo que necesitamos y nos convierte en administradores de las benditas bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Quisiera leer lo que dice Ellen White allí en el manuscrito 124 de 1898. De lo recibido de tu mano, te damos voluntariamente. El servicio más costoso que podemos presentar resulta insignificante cuando lo comparamos con el don que Dios hizo a nuestro mundo. Cristo es un don cada día. Dios lo dio al mundo y benignamente toma los dones que ha confiado a los instrumentos humanos para el adelantamiento de su obra en el mundo. En esta forma, mostramos y reconocemos y aceptamos que cada cosa pertenece a Dios en forma absoluta y total. Mientras repasaba la reflexión para esta mañana y leía ciertos pasajes de Ellen White, llegaba a mi mente la ciertísima verdad de que todo lo que Dios nos da son bendiciones. Y lo que nosotros le damos a Él solamente es una devolución de lo que Él mismo nos da. Yo le decía una vez a mi iglesia, justamente hablando de la semana de gratitud que pasó en el mes de diciembre, si nosotros nos pusiésemos a sacar cuentas de lo que Dios nos da, no se cansaría ni siquiera para devolver el 100% de lo que tenemos. Solamente te voy a poner un ejemplo. Voy a poner ejemplo hablando en términos de pesos mexicanos aquí en mi país. ¿Cuánto sale un tanque de oxígeno? Un tanque de oxígeno que alguien necesita, ahora que estamos pasando por esta terrible pandemia de COVID, un tanque de oxígeno medianito tiene un costo de alrededor de 6,000 pesos, vendrían siendo como unos $280 más o menos, más o menos aproximadamente. Eh,
Es lo que sale un tanque de oxígeno, medianito. Si Dios decidiera cobrarnos el oxígeno que recibimos diariamente, ¿cuánto tendríamos que pagar? Un tanque de oxígeno medio por una persona que no está tan grave de COVID, le dura prácticamente un día. Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar diariamente por nuestro oxígeno? Ahora, si eso le anexamos, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar a Dios por la luz del sol que nos da todos los días? Yo sé que en todos los países pagamos una cuenta en cuestión de la electricidad y a veces esa cuenta es demasiado alta que nos espanta porque usamos ya sea el clima, el aire acondicionado, la calefacción y entonces eso hace que los costos se eleven demasiado. Bueno, ¿cuánto tendremos que pagar si Dios nos cobrase la luz del sol que nos da cada día? Y no solamente la luz que nos calienta, sino que es la que hace que broten los frutos de la tierra para que podamos tener alimento. ¿Cuánto tendremos que pagar al Señor si tuviésemos que pagar el agua que Él nos da? Nosotros pagamos una cuota de agua. Y entonces, ¿cuánto tenemos que darle al Señor por la lluvia que nos manda a su tiempo para que la tierra tenga los nutrientes necesarios y así pueda haber alimento en nuestro mundo? No nos alcanzaría, mis amados, para pagar. Yo les sacaba la cuenta a mi iglesia y les decía, bueno, el pastor pudiese yo creo que subsistir con el oxígeno si estuviéramos pagando esa cantidad entre, pónganle, vamos a redondearlo, $300 al día, yo tendría que pagar por lo menos 3 4 días y entonces me tendría que dejar a la desdicha de morir porque no tendría más dinero para pagarlo. Sin embargo, Dios nos da múltiples bendiciones cada día. Dios derrama sus bendiciones tan exquisitamente entre buenos y malos porque el Señor es el dador de la vida completamente y lo diría allí en el libro de Éxodo cuando Moisés le pide al Señor ver su gloria y entonces pasando toda la magnificencia de Dios, todo el bien de Dios, Jehová de sí mismo dice, Jehová, Jehová, grande misericordia en bondad, que eres tardo para la ira. Y podemos ver que tenemos un Dios altamente bondadoso con nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de ofrendas y hablamos de diezmo, hablamos de una actitud voluntaria que nace del corazón. Otro texto de Helen White allí en el Deseo de todas las gentes, en la página 46, dice, Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones materiales y espirituales más elevados, serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Cada vez que vemos en el espíritu de profecía, porque en el espíritu de profecía encontramos parte de la autoridad divina que Dios tiene para nosotros, porque la máxima autoridad está en la Escritura, podemos ver que lo que tú y yo damos al Señor es solamente en gratitud por lo que Él nos ha dado. Hay una frase que me encanta, que escuché en algún momento que decía que tú y yo no le somos fieles a Dios en nuestros diezmos, porque nuestros diezmos son nuestra responsabilidad con el Señor. Mis diezmos es mi responsabilidad que yo tengo con Dios, porque si yo no le doy mi diezmo al Señor, el Señor me llama o me califica como ladrón, y lo que encontramos ahí en Malaquías, capítulo 3. Donde yo soy fiel al Señor es cuando yo doy mis ofrendas, porque de lo recibido de su mano le doy voluntariamente al Señor para el sostenimiento de la obra en esta tierra. Y justamente hablando de ello, encontramos en la Review and Herald el 4 de enero de 1881 que Helen White escribía, venid al Señor con corazones rebosantes de agradecimiento por sus misericordias pasadas, presentes y la manifestar de esa manera nuestro aprecio por lo recibido de los beneficios de Dios, llevándole vuestras ofrendas voluntarias y vuestras ofrendas de expiación. Nosotros debemos de presentarle al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos como un acto voluntario que denota en la adoración al Señor. Ahora, hablando acerca del diezmo y las ofrendas y la espiritualidad, muchas cosas en relación en este tema, hay debates contemporáneos sobre el diezmo que se concentran en cuestiones limitadas de pensamiento. Digo limitadas de pensamiento porque la Escritura nos da demasiada evidencia acerca de nuestra actitud, cómo debe de ser con el Señor en nuestra fiel devolución de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Sin embargo, tenemos una limitada comprensión debido al egoísmo interno que tenemos.
Recordemos que el ser humano es egoísta por nacimiento y el ser humano lo que trata siempre de hacer es pensar en él mismo, pensar en yo y sin importar nada de lo demás. De hecho, hay un poema extraordinario de Miguel del Monte que dice, cuando está hablando acerca del sembrador, y dice que el ser humano arrastra siempre para sí y olvidándose de los demás. Dice este lindo poema que acaso los demás padres o hijos no tienen y solamente el hombre piensa en sí mismo, piensa en sus propios beneficios y piensa solamente en lo que puede sacar para sí sin importar lo demás. Es por lo tanto que cuando hablamos acerca de los diezmos y las ofrendas tenemos una corta visualización de lo que tiene que ver porque está por delante de nuestros propios egoísmos. Sin embargo, surgen ciertas preguntas en el ser humano. ¿Debemos devolver el diezmo? ¿Dónde deberíamos de devolver el diezmo? ¿Por qué debemos hacerlo? En realidad es una discusión que ignora la cuestión de lo que Dios nos pide y siguen las preguntas. ¿Por qué Dios estableció el sistema del diezmo? ¿Tendría el diezmo otro propósito que fuese más allá de la finalidad de sustentar el ministerio de la iglesia? ¿Podemos comprender el diezmo de tal forma que nos ayude en nuestro caminar con Dios? Saben que todo este tipo de preguntas encuentran su respuesta cuando vamos al texto bíblico. Y muchas veces pensamos o argumentamos que el diezmo solamente tiene que ver con las ceremonias dadas allí en el tabernáculo de la reunión en el desierto o ya más tarde en la tierra de Israel con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, con el pueblo israelita. Sin embargo, cuando hablamos del diezmo vamos más allá porque por lo menos en Génesis capítulo 14, versículo 20, vamos a encontrar una de las historias extraordinarias de la Biblia. Recordaremos allí en ese pasaje que nos habla acerca de cuando Lot es tomado preso porque vienen unos reyes y hacen guerra y se llevan a Lot preso. Y entonces Abraham arma a sus criados, arma a su gente y sale en busca de su sobrino. Y justamente cuando viene de regreso victorioso, sale a su encuentro un rey extraordinario que me encanta lo que dice el libro de Hebreos, allí en el capítulo 5 o 6 acerca de este hombre, diciendo que no tiene ni genealogía, no tiene ni principio, ni fin, ni padre, ni madre, hablando acerca de Melquisedec, rey de Salem. Sale el rey de Salem, sale el sacerdote de Dios Altísimo, se encuentra con Abraham. ¿Y qué es lo primero que hace Abraham con este hombre? Lo primero que hace es entregarle los diezmos. Y es que cuando nosotros vamos allí al libro de Génesis encontramos en los diezmos una actitud de adoración del patriarca hacia Jehová. Eso es increíble, mis hermanos, porque antes de que existiera el sistema sacerdotal que aparece allí en el libro de Éxodo, Levítico y demás, hablando del pueblo israelita, ya en Génesis estamos hablando del diezmo, cuando este hombre, agradecido a Dios por todos los bienes que había recibido, le dice al Señor, Señor, mira, aquí está la parte que te corresponde, y le da a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos de Jehová. Y es que los diezmos, mis hermanos, y las ofrendas es un acto alto de adoración. Los diezmos hablan de nuestra adoración al Señor. Nos presentamos delante de Él, del Rey del Universo, con presentes en nuestra mano, porque de Él recibimos todo y de su mano le entregamos de lo que Él nos da en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Y Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec en gratitud al Señor por las benevolencias que Él ha tenido con él, en la manera que Él le ha fructificado, en la manera en que Él le ha bendecido, la manera en que Él le ha protegido, la manera en que Él le ha guiado. Y entonces en respuesta de ello, Abraham le entrega los diezmos. Pero tenemos que encontrar que hay otro momento que se habla acerca de la devolución de los diezmos, y es cuando el patriarca Jacob, después de que está huyendo de la traición que le hace a su hermano, de la mentira que le hace a su papá, y acostado allí en Betel, donde él ve la escalera que suben y bajan ángeles, él hace un pacto de promesa con el Señor, de que si el Señor le bendice, Él le devolverá fielmente los diezmos. Es que quiero decirte algo, mira, hablar de los diezmos y ofrendas en una breve reflexión es demasiado amplio, tan amplio, que a veces no podemos comprender la magnitud en unos breves minutos y tendremos que tomar más tiempo. Ya tendrá el pastor Irving tiempo para hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero allí en ese momento el patriarca Jacob hace un pacto con el Señor y dice, Señor, si tú me bendices
el diezmo de todo lo que tú me des, te lo devolveré. Porque esa es una muestra de adoración a Dios, es una muestra de lealtad a ese Dios magnífico que nos da todo y que cumple sus promesas a cada instante. Y en la Biblia también encontramos allí en el Nuevo Testamento una referencia acerca de los diezmos y las ofrendas, por lo menos lo podemos encontrar en el capítulo 6 del libro de Mateo, del 25 al 34, y es que el Señor nos invita a que confiemos en Él y que le adoremos y que no nos preocupemos por los bienes materiales, porque el Señor nos dará todo en retribución cuando le adoramos y le buscamos primeramente el reino de los cielos, y entonces le damos preferencias al Señor. Y es que, mis amados, hablar de diezmos y ofrendas es hablar más que de una metodología de regreso de dinero al Señor, es hablar de mi acción de adorar a Dios. El adorador siempre debe de llegar con algo entre las manos para ofrecerle al Señor. Y dentro de las ofrendas no solamente está la cuestión monetaria y financiera, también está la actitud del corazón. Porque cuando tú y yo damos con todo el corazón, podemos encontrar que nuestro corazón se alegra en darle al Señor. Y es una evidencia palpable del reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, hay ciertos pasos que tenemos que hacer para mejorar nuestra actitud de adoración en la devolución de los diezmos y la ofrenda. Primero es aceptar nuestra relación con Dios. Si tú no aceptas la relación con Dios, si tú no aceptas a tener una relación íntima con el Señor, si tú no buscas a Dios todas las mañanas en oración y en el estudio de su palabra, entonces te costará entender que el adorador se presenta con las manos llenas de algo para ofrecerle a ese Dios maravilloso. Dos, tenemos que aceptar a Dios como el Creador. Si tú y yo no aceptamos a Dios como el Creador, entonces no entenderemos que todo lo que tenemos, todo lo que hay en esta tierra, todo cuanto poseemos, le corresponde al Señor y que tú y yo solamente somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Debemos someter nuestro dominio y aceptar el dominio de Dios. Tenemos que doblegarnos a nosotros, tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, aquí estamos y de lo que tú me das yo te doy. 4, debemos de reconocer el cuidado y la orientación y el amor de Dios. Cuando tú y yo vemos el amor y reconocemos la orientación y el cuidado del Señor, entonces le diremos, Señor, mira, gracias porque me has dado tanto y entonces de lo recibido de tu mano te lo devuelvo. 5, debemos aceptar que debemos ser santos delante del Señor, y es que la devolución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas demuestran qué es lo que hay en nuestro corazón y nos quita el egoísmo interno que el ser humano posee por naturaleza, y entonces nos vamos santificando en el nombre del Señor. 6, debemos de volver a consagrar nuestras vidas al Señor, porque cuando tú y yo consagramos nuestras vidas al Señor y le entregamos lo que le corresponde a Él, entonces es un acto legítimo de adoración. Esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que podamos adorar a nuestro buen Dios en la fiel devolución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Primeramente, porque es un acto de adoración hacia Dios. Segundo, porque eso nos ayuda a transformar nuestro carácter egoísta como seres humanos. Y tercero, porque por medio de la devolución de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, la obra de nuestro Padre Celestial avanza en esta tierra. Te invito a que podamos ir a la Escritura y cada día buscar en ella el consejo adecuado en cuestión de la administración de los bienes que el Señor nos ha dado. Llámese templo, llámese tiempo, llámese tesoro que el Señor ha puesto en tus manos como administrador y ha puesto en mis manos como administrador, y ojalá que juntos podamos ser ofrendantes y adoradores genuinos delante de un Dios todopoderoso que nos da bendiciones hasta que sobreabundan. Ese es mi deseo, mi oración en esta linda mañana para con ustedes. El Señor les bendiga, mis hermanos.